Nosotros lo que hacemos es el seguimiento de los barcos desde que entran en aguas portuarias y hasta que se van. El barco primero pide salida a la torre, arranca los motores, el capitán da la orden a los marineros, pues desencapillamos en orden de popa a proa, porque el barco sale hacia adelante. Nosotros siempre estamos a las órdenes del práctico, que es el jefe de las operaciones del puerto, y vamos haciendo lo que él va diciendo en la planificación. Y él es el que dice si hace falta remolcador, si no, cómo va a ser la maniobra, si va con cabo, si no va, si hay que salir fuera. Práctico es un capitán de la Marina Mercante que se especializa en un puerto y es un asesor del capitán. Práctico sube al barco y asesora al capitán en la llegada, tanto a la llegada como a la salida del puerto. Es fundamental que todos los servicios portuarios se presten en condiciones de seguridad, en condiciones de eficacia y en condiciones económicas óptimas para seguir siendo competitivos en el mercado marítimo, que es un mundo altamente salvaje y competitivo. Lo mismo que me has dicho que aquí compartís con otros profesionales. Somos una empresa privada, una pyme, y tenemos un contrato con el puerto, es un contrato de externalización de servicios. El puerto cada X tiempo, cada 2 años, lo saca a concurso, nos presentamos, hay otras empresas que se presentan y se lo dan a los que ellos consideran más válida, con una serie de criterios legales de la Ley de Contratos del Estado. ¿Qué hacemos nosotros? Ponemos a disposición de la autoridad portuaria personal técnico cualificado, que es lo que nos pide la autoridad portuaria. Todo el personal de la empresa son oficiales de la Marina Mercante, pueden ser capitanes o pilotos, universitarios con el título en vigor, y aparte tienen una formación técnica que la da Salvamento Marítimo, con organismo autorizado por la Marina Mercante, para tener la especialidad, por decirlo así, de control de tráfico marítimo. Nosotros le llamamos en siglas en inglés VTS. Todos los controladores lo tienen y el que no está en proceso de obtenerla, ¿no? Es un curso que lo da Salvamento Marítimo en un centro de enseñanza que tiene en Gijón, Centro Jovellanos. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es el seguimiento de los barcos desde que entran en aguas portuarias hasta que se van. Y el fondo del mar son propiedad del Estado, se llaman espacios demaniales. Entonces la administración competente, en este caso el Ministerio, le da la gestión de ese espacio, se lo da a la autoridad portuaria. Y la autoridad portuaria viene a ser más o menos, lo tenía que explicar ellos, es como un ayuntamiento. Tiene su jefe, tal, aunque no hay digamos, población residiendo, que puede haberla, pero no es el caso. Pero la finalidad es administrativa, nada más. Lo que pretenden es administrar un espacio. Y dentro de esa administración ellos ceden capacidades a otras empresas, a otras instituciones, a otros organismos, como en el caso de Capitanía Marítima, le ceden un espacio, a muchas empresas le ceden espacios de trabajo y gestionan los muelles. Y a nosotros nos ceden, por contrato, la gestión del tráfico. ¿Qué hacemos nosotros? Desde que sabemos que un barco viene, hay un personal, que en el mundo marítimo hay una serie de gestores, que son los agentes de barco o los consignatarios que decimos en España. Esa gente se dedica, son los representantes legales de una empresa, de un armador del extranjero. Por unos procedimientos los contratan y ellos se hacen responsable de la gestión de ese barco, el trámite burocrático que haya que hacer y de los gastos económicos. Entonces nosotros, por aplicaciones informáticas de puertos del Estado, recibimos la información de qué barcos, una previsión de qué barcos van a venir y un tiempo aproximado. Procedimiento real, cuando el barco está cerca para llegar, nos avisa, estoy llegando. Nosotros le pasamos un chequeo, un checklist de características del barco, porque aunque el agente del consignatario, cuando hace la petición de entrada, informa de todos los datos técnicos del barco que afectan a la seguridad y a la maniobra del barco, mercancía que tenga, tamaño, espacio, velocidades, calados y tal, todos esos datos pueden variar. Desde que se hace la reserva hasta que el barco llega, viene navegando, pueden haber variado. Entonces nosotros lo comprobamos todo y una vez se ha tomado la decisión de que todo está bien,
que el barco puede entrar, que la autorización que le ha dado la administración, que es la autoridad portuaria, y la Capitanía Marítima, son dos autorizaciones que necesita para poder entrar en puerto. Sin eso no entra. Sin eso no entra. Fondeos dentro del puerto también. Entonces, como en la petición ya ha hecho, ¿qué va a hacer? Si viene a mover mercancías, si viene a espera o a reparaciones, problemas técnicos del barco, lo que sea, el consignatario previamente lo ha comunicado a qué viene el barco. Se le ha autorizado. Una cosa muy importante, si viene con mercancías que se consideran peligrosas, hay un acuerdo internacional de la Organización Marítima Internacional, que en inglés es la IMO, y hay un catálogo de mercancías peligrosas. Están catalogadas del número 1, el número romano, hasta el 7, me parece que es, o el 8, no me hagáis mucho caso porque no me lo sé de memoria. Y hay ahí, es una guía telefónica de mercancías bestial, y están todas las que hemos peligrosas, pero puede haber agua oxigenada, como puede haber ácido sulfúrico, o puede haber explosivos. Y dentro de esas categorías hay unas más peligrosas que otras. Entonces, las que se consideran dentro de unos conceptos no entran en puerto. O sea, aquí, por ejemplo, nunca entraría un barco butanero, un barco cargado de gas que podría dar una explosión y reventar toda la ciudad. Entonces, esos barcos se quedarían fuera. Entonces, dentro de las aguas portuarias, en los límites, hay una zona donde ese barco tiene que esperar. ¿Qué más os puedo contar? Bien, seguimos con el procedimiento de entrada. Llegan aquí, hacen el checklist, ya se sabe, y entonces tenemos unos procedimientos por turnos. El que entra primero, sale primero, le damos prioridad a los ferries porque llevan pasaje, unos procedimientos de trabajo que está todo muy establecido y no hay que improvisar. A veces hay movimientos, hay discusiones entre los consignatarios, los representantes, porque un barco llega antes que el otro por minutos, y nosotros intentamos que no se fomenten unas carreras de barcos aquí porque puede haber accidentes. Entonces intentamos siempre poner paz y poner un orden. El que llama primero no, el que llega primero a aguas, pero si no tiene atraque previsto porque está ocupado, se le dice no, su atraque no está disponible, va a tener que esperar, y ya el capitán del barco, que legalmente es el primer responsable de todo, toma sus decisiones. Bueno, tenemos los horarios de los barcos, ya sabemos a qué hora viene cada uno. El barco se acerca a lo que es aquí el atraque. Marineros tenemos uno en pro y otro en popa, bueno, son 2 y 2. Nos tira la sirga, que es el cabo finito de guía, que después viene el cabo más grueso, y encapillamos primero un noray, que sería el largo, después te dan el través y después te dan el sprint, o al revés, o viceversa. Y nada, después la maniobra de salida es igual pero a la inversa. El barco primero pide salida a la torre, arranca los motores, y cuando el capitán da la orden a los marineros, pues desencapillamos en orden de salida. Normalmente es de popa a proa, porque el barco sale hacia adelante y vamos soltando lo que son los cabos. Es un capitán de la Marina Mercante que se especializa en un puerto y es un asesor del capitán, según la ley española.
O sea, el práctico sube al barco y asesora al capitán en la llegada, tanto a la llegada como a la salida del puerto. Se haga todo con la máxima seguridad y la máxima rapidez y eficiencia. O sea, ese es nuestro trabajo. O sea, ¿tú te conoces el puerto de pe a pa? Sí. ¿Qué cosas o datos curiosos te conoces del puerto que la gente que no nos dedicamos a esto diríamos, joder, ¿cómo puede conocerse esto? No sé, por ejemplo, yo sé perfectamente cualquier bajo que haya en el puerto. De hecho, nos consultan, ¿no? Oye, ¿este barco puede venir aquí? No, este no. ¿Por qué? Pues porque dame las características, no, por calado, por tal, por manga, por eslora, tal. No puede entrar aquí, este sí puede entrar aquí. Ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y qué es lo que, o sea, qué condiciones tiene que tener un barco o el capitán para que tú tengas que ir a... Cualquier barco mayor de 500 toneladas de registro bruto es obligatorio el practicaje. También hay barcos más pequeñitos que lo piden. Bueno, ten en cuenta que un capitán suele llegar a un puerto y no conoce el puerto. O sea, tú sí lo ves en la carta, muy bien, te has informado, pero en realidad no lo conoces, ni sabes dónde vas, ni nada. Entonces, subo yo, muchas veces hago yo la maniobra, la mayor parte de las veces hago yo la maniobra, aunque eres solo un asesor, pero es mucho más cómodo para el capitán, y también muchas veces para nosotros, ¿no? Haces la maniobra y bueno. Y por ejemplo en el caso de los ferries, que a lo mejor los capitanes Los ferries ya están acostumbrados son a hacer capitanes mucho... nuevos. Nosotros subimos cuando hay capitanes nuevos. Capitán nuevo, subimos una serie de veces que están estipuladas por ley y después ellos hacen un examen con el capitán marítimo que le dice, bueno, pues entonces tú ya estás preparado para estar solo. Nos piden un informe a nosotros, obviamente si hemos estado subiendo le decimos que sí, pues lo hemos visto que el hombre lo hace bien y ya puede entrar exento. Sin practicar. ¿Y en el caso de que cambiase de barco? Depende del barco. Si es un barco gemelo, los barcos rápidos se consideran gemelos, se la dan automáticamente. También hay que tener en cuenta que la empresa les da training, o sea, los pone a entrenar antes de que se queden con un barco así del tirón. Deja muchos millones de euros las manos, ¿eh? Esas cosas no se hacen así como así. Y cuando hay condiciones climatológicas adversas... Aquí siempre hay, como claro, tú estás viendo el día de hoy. Sí. Lo que ocurre es que cuando hay muy mal tiempo, sobre todo el mal tiempo de levante, el levante cuando levanta mucho la mar, nosotros no podemos embarcar. Claro. Tú vas con el bote, ya de por sí esa es una maniobra de alto riesgo todos los días. Pero cuando hay muy mal tiempo llega un momento en el que tú dices, hasta aquí hemos llegado. Entonces nosotros suspendemos el servicio de practicaje. Pues los ferries pueden seguir entrando y saliendo, que hay veces que ocurre. Otras veces no. Los ferries están suspendidos y nosotros podemos trabajar. Pero no tiene nada que ver, ¿entiendes? Entonces nosotros solamente suspendemos por nuestra seguridad física. Pero si suspendéis vuestra actividad y ahora va a entrar un barco que no es un ferry no entra. Y necesita practicaje, no entra. Nosotros suspendemos por seguridad. Entonces él tendría que se queda fuera o fondea o se va a 10-12 millas y se esperan fuera y ya está. Hasta que mejore las condiciones y lo intentemos otra vez. Con niebla también, en Capitanía Marítima nos tiene prohibido maniobrar con niebla. Es muy peligroso, muy peligroso, porque ten en cuenta de que no es lo mismo que un ferry, ¿no? Un ferry tiene todo bien, tú sabes que todo está bien porque conoces el material, has subido a ello y tal. Aquí vienen todos los barcos, cada uno es de su padre y de su madre, las tripulaciones son de su padre y de su madre y el barco es distinto, ¿no? Entonces eso no lo hacemos.
maniobra, que es un desatraque, que hay que sacar un barco del puerto. Y nada, nosotros siempre estamos a las órdenes del práctico, que es el jefe de las operaciones del puerto, y vamos haciendo lo que él va diciendo en la planificación. Y él es el que dice si hace falta remolcador, si no, cómo va a ser la maniobra, si va con cabo, si no va, si hay que salir fuera. Entonces ahora hay que sacar un barco que está atracado en la segunda de Poniente, que es la zona de aquí y nada, y allí vamos. No, lo más difícil te lo marca siempre el tiempo, el mal tiempo. Las maniobras son relativamente, si no falla nada, el problema es cuando hay que salir ahí fuera con mal tiempo y eso sí que es un poquito lo más complicado. Bueno, el puerto está dividido en Poniente y Levante. Levante, Poniente y el muelle de España, que es donde está la torre de control. Es un poco, y después están los muelles Dato, que son donde atracan los ferries. Está la primera enfilación, que es la donde atraca el Festivo, que es el barco diario que viene aquí, para que os hagáis un poquito la idea de cómo está configurado el puerto. Hola, buenas, por aquí estamos. Sí, nos haremos firme a Mura de Babor con el cabo del barco, ¿verdad? Sí, de momento sí, cabo del barco, ¿vale? Vale, que este tiene la vista de proa muy floja. Venga, aleta de babor, ¿no? No. A Mura de Babor. A Mura de babor, recibido. ¿Qué largo quieres, Fernando? Nada, lo vamos viendo, hay más o menos 15-20 metros. Lo llevan al gancho, mira, lo llevan ahí al gancho, le llaman también gancho o pico del oro. Está preparado para disparar desde aquí por seguridad, para que no haya nadie en cubierta cuando se acaba la maniobra. Sí, te comunico ahora. Saliendo un poco. Venga, dile que vayan haciendo firme. Y la proa no viene más, ¿lo ves? Es porque tienen a un cabo a tierra. Yo le tiro y él tiene el cabo a tierra y le ayuda a separar la popa. ¿No ves cómo la popa abre mogollón? Y ahora él, cuando ve que la popa ya está muy abierta, me dice que pare, que ya paré, y sueltan el cabo. Y entonces ya reviramos más rápido, ya verás. Bulldog, parado y acompañando. Parados y acompañando. Mira, y ahora vamos acompañando aquí cerquita, por si le hace falta allí antes de salir, ¿sabes? Ellos tienen que coordinarse con los ferries, ¿sabes? Claro, Ahora viene un... Claro. Hay preferencia a los ferries. Los ferries tienen preferencia, pero tiene que mandar, si ya está en un punto crítico el barco, tiene preferencia el barco este. Claro, ya no para. Sí, el de Levante iba a ser solo 50, ¿eh? Venga, ya estamos pendientes por aquí. Entonces nos ha dado listo ya. Entonces nosotros ahora vamos a navegar así de popa ya y ya vamos para el puerto ya. Importantísimo para la ciudad autónoma de Ceuta, el puerto de entrada, el puerto de salida, el puerto de entrada-salida de personas, de mercancía, abastecimiento, hasta primera imagen, ¿no? Y bueno, eso la autoridad portuaria lo sabe, la autoridad portuaria lo conoce y por eso le presta una atención fundamental a la ciudad, por eso todos los proyectos continuos de interacción puerto-ciudad, por eso sabe que la autoridad portuaria no únicamente tiene que trabajar en el lado mar, sino también en Ceuta, en el lado tierra. Tiene conocimiento que, bueno, no es lo mismo el puerto de Santander para la ciudad de Santander o el puerto de Barcelona para la ciudad de Barcelona, como el peso y la importancia que tiene el puerto de Ceuta para la ciudad de Ceuta, y por eso esa importantísima colaboración diaria y continua entre las dos administraciones, y por eso todos los proyectos encaminados a que el puerto pues, sea cómodo, accesible para el ciudadano de Ceuta, y siempre sin olvidarnos, lógicamente, pues con el lado mar, ¿no? Fundamental que todos los servicios portuarios se presten en condiciones de seguridad, en condiciones de eficacia y en condiciones económicas óptimas para seguir siendo competitivos en el mercado marítimo. Es un mundo
altamente salvaje y competitivo.